RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Radio Nacional de España. Espacio en blanco. Con Miguel Blanco. Hola, transitando ya por el año 2026, aquí estamos de nuevo. Los misterios ya han llegado y queremos vuestra compañía. Algo que hacemos hoy desde el estudio 204 de la Casa de la Radio, como siempre, con los saludos de todo el equipo del programa. En la parte técnica esta noche, Rodrigo Vázquez de Prada, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Tere Vilas en la locución y además Juan Gómez y Luis Miguel Domínguez en la redacción y Alberto Real en la producción. Como siempre, Miguel Blanco, este que os habla, dispuesto ya a acompañaros en esta aventura. Tenemos forma de comunicar con vosotros. Déjate caer en nuestras redes. eBlanco Radio, RNE, por WhatsApp 633 50 50 11 y en el mail espacioenblanco@rtve.es. Redes abiertas y dispuestas a vuestra participación, controladas por Antonio Baena, Juan Gómez y Ramón Álvarez. Y por hoy nos acompañan muchos e interesantes invitados. Este es un avance de lo que os hemos preparado. Ya en un nuevo año que os deseamos a todas y todos llenos de aventuras, comenzamos nuestra aventura con temas extraños, sugerentes y enigmáticos. En nuestro primer tiempo iremos a la búsqueda de la infancia perdida. Según nuestro invitado, hay todo un plan para que nuestros niños dejen de serlo y tras ello un siniestro sistema para controlarlos. Después viajaremos hasta el este para conocer lugares, historias, leyendas de un gigante que pronto será el centro del planeta. Terminaremos con compañeros que nos llevarán por esas sendas llenas de enigmas y descubrimientos de este mundo nuestro del misterio. Ya tenemos todo listo. Comienza una nueva andanza entre los límites del espacio en blanco. Llega de nuevo al programa uno de los máximos expertos en el mundo de las conspiraciones con un tema inquietante. Un asunto que guarda muchos secretos y que os vamos a ofrecer, y ya veréis qué sorprendente tras esa introducción. Los años 70, 80 y 90 del siglo XX pueden considerarse como la edad dorada de la infancia en España. Pero desde el 2000 y sobre todo a partir de 2010 tuvo lugar un cambio radical y la niñez se convirtió en un periodo totalmente diferente a lo que era en décadas anteriores. En nuestro mundo comenzaron una serie de cambios vertiginosos que afectaron también a los más pequeños.
Y según nuestro próximo invitado, se concibió un plan para destruir planificadamente la infancia de nuestros niños. El resultado, algo aterrador: el fin de la infancia. Con nosotros tenemos a un experto que lleva 10 años investigando este enigmático asunto. Escuchemos sus conclusiones. Pues vamos con otro de esos temas del espacio en blanco que seguro que va a levantar ampollas. Y para ello tenemos con nosotros a alguien de la familia, Miguel Ángel Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Contento de que estés aquí con nosotros. Placer inmenso. Tú has dicho que no querías ir a grabar a Madrid o a hacer el programa en Madrid, sino que querías venir a Cantabria. Estamos en Cantabria y estás aprovechando para estar aquí. Bueno, me lo dijiste y a mí me parece estupendo porque esto está al lado de mi trabajo, literal, además. Eres un ingeniero de telecomunicaciones. Correcto. ¿Cómo te has metido a hacer, bueno, y además jefe de explotación técnica del aeropuerto de Santander, que lo tenemos ahí al lado? Solamente tienes que cruzar la pista y te vienes a nuestros estudios, aquí a la emisora. Sí, básicamente. De hecho, aquí hay una cosa que llamamos la ruta del colesterol, que es andar alrededor del aeropuerto. Es una rutilla de 7 kilómetros. Hay mucha gente que viene aquí a andar. ¿Tú la haces? Muchas veces. Y pasamos justo por no por la puerta, sino por detrás, ¿no? Por este otro lado. Y vamos, muchas veces he visto, de hecho lo he pensado, digo, ¿cómo me gustaría grabar en este sitio? Digo, a ver si algún día se me brinda la oportunidad. Pues ya está, sabes que a veces los deseos se hacen realidad. Hay que tener cuidado. Y yo te digo que eres conspirólogo, porque te gusta tratar temas de conspiraciones. ¿Habías oído esa palabra o me la invento yo, conspirólogo? Conspirólogo creo que es la primera vez. Yo creo que me la inventé. Sí. Está la de conspiranoico, más famosa. Sí, yo prefiero conspirólogo porque estudias las conspiraciones. Sí, lo que pasa que, bueno, tú ya me conoces desde hace unos años. Sí. O sea, a mí me preguntas mi historia, pues mi historia fue que una vez, en marzo, no te sé decir, en marzo de 2012 una vez estuve en el espacio en blanco por una... ¿2012? 2012, por un artículo que hicimos de la crisis. En aquel momento la crisis era un tema muy candente y yo publiqué mi primer trabajo en Año Cero, que fue un reportaje de 10 páginas donde explicaba de cabo a rabo cómo se había operado la crisis aquella de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Y tuvo que ser una cuestión bastante llamativa porque... era un texto que entendía muy bien, o sea, explicaba muy bien por lo visto lo que había pasado. Tuvo un éxito tremendo, tuvo mucha repercusión aquella entrevista y bueno, yo entonces era ingeniero, luego seguí un poco esta senda de la divulgación y luego lo que he hecho fue un máster en sociología porque entendí que la sociología era la rama que abre este estudio de una manera seria y rigurosa. Y has hecho un trabajo que se llama La destrucción planificada de la infancia, porque los niños ya no son como antes y qué intereses ocultan tras esa realidad. Ese va a ser esta noche uno de nuestros temas. ¿Y bailas esta música también? He tenido que oír tanta música de esto para hacer todos los análisis de contenido del libro. Vale, que la teníamos para un poco más adelante, la vamos luego a repetir, pero esta música está haciendo mucho daño a la juventud. Perdón, a la niñez. Y a la juventud. Vale, vamos a escuchar un poco más. La vamos a volver a escuchar después. Simplemente era un toquecito. ¿Por qué la niñez ya no es como antes? Ya no juegan los niños en los parques, no juegan al balón como jugábamos, ni a las chapas. ¿Tú jugabas a las chapas? Yo jugaba a las chapas. A las bolas. Yo creo que fui de las últimas generaciones. De hecho, hay que decir que la mía también ya fue una sociedad, una niñez, una infancia que empezó ya a estar mercantilizada. Pero efectivamente hay muchos cambios. De hecho, yo creo que es una cosa que es ambiental. O sea, yo ahora mismo hablo para el libro he hecho un montón de entrevistas con mucha gente
Y yo creo que es algo que está en el ambiente. O sea, todo el mundo nota que han cambiado los niños. No saben explicar casi en qué y a veces por qué. O sea, por qué, desde luego que no. Pero es una cosa que está y que es muy palpable. Ha habido un cambio generacional, probablemente el salto entre generaciones más grande en la historia de la humanidad. Pero no nos estamos dando cuenta, quizá. Yo creo que la gente sí se da cuenta, pero no sabe atribuirlo por qué está pasando. Lo más que hablan, desde luego, el papel de la tecnología, el papel de las pantallas, que es algo que, bueno, eso sí piensa la gente, pero yo creo que hay mucho más. Sí. ¿Y por qué no son como antes? ¿Y en qué han cambiado? Pues mira, han cambiado un montón de cosas, ¿no? Lo primero, y quizás lo más llamativo, y bueno, los que soy padre, yo creo que es una cosa también que creo que es como inevitable no comparar tu propia infancia con la que están teniendo tus hijos, ¿no? A mí, por ejemplo, todos los padres lo que me dicen es que sienten que ese momento mágico de la niñez, que es el mundo de la fantasía, el mundo que ese se acaba antes. O sea, la ingenuidad de ese mundo en el que todo es posible, pues antes prácticamente llegaba hasta la adolescencia y ahora ya hay niños con 8 o 9 años que dicen, no, esto no es así. Y muchos padres que se sienten un poco fuera de juego, ¿no? Ya no creen en los Reyes Magos, ¿no? Supongo. El tema, a ver, sí creen, pero la época en la que dejan de creer cada vez se adelanta más. Y es eso un poco, ¿no? Al final ese es un tema de la niñez. Luego veremos que estos son técnicas de marketing bastante agresivas que se aplican, ¿no? Pero luego hay un montón de factores. Mira, por ejemplo, muchas cosas, hay cosas que tú dices, bueno, esto puede estar relacionado con los niños. ¿Por qué los niños ahora pierden la ingenuidad antes? Pero hay otras cosas que son decisiones de negocios, es decir, decisiones de una industria que trabaja con los niños. Por ejemplo, la moda infantil. Ya no hay moda infantil. ¿No hay moda infantil? No específicamente de niños. Te explico. Tú cuando eras en los años 80 vestían de niños, la ropa de niño en los años 80 era de niños. Eran unos cuellos, unas formas de vestir, tal. Tú ahora mismo eso no existe. Tú ahora mismo pones en Google moda infantil y te va a salir un montón de ropa. O sea, sigue viendo ropa para niños, pero no es infantil, es para niños. ¿Qué significa que es para niños? Que tú lo ves y son los modelos de los adultos en pequeñito, pero ya no es típicamente infantil. También ha desaparecido la música infantil, que también era otro vector sobre todo de valores, de educar y tal. Pues si tú, por ejemplo, te acuerdas, en los años 80, pues teníamos a los payasos, tenemos a Parchís, a Enrique y Ana, teníamos un montón de grupos. Ya no hay grupos infantiles. Yeah. Prácticamente hay Cantajuegos, que es un grupo que es un poco, pues hasta casi que son bebés. Entonces, como esto podemos seguir bastante rato, hay una cuestión que también ha cambiado mucho, que son los modelos de respeto. Es decir, antes los padres y los profesores tenían más autoridad que ahora, y no estoy defendiendo porque todo en las entrevistas al mundo me dice, no, pero antes se pasaba. Bueno, puede ser que antes fuera abusivo, pero ahora mismo yo lo que he recogido es que muchos padres tienen verdaderos problemas para que sus hijos, en cierto modo, les hagan caso, ¿no? Entonces, son una serie de cuestiones y hay algunas que son más asociadas al comportamiento, pero hay otras que tú ves que son decisiones empresariales. O sea, que no haya moda infantil, que no haya música infantil. Han cambiado mucho, por ejemplo, también los valores que muestran los dibujos animados. Los dibujos animados de antes, pues yo qué sé, de David el Gnomo, D'Artagnan y los Tres Mosqueperros, etcétera, tenían unos valores. Ahora los dibujos son muy, muy diferentes, todos los padres también los refieren. Son dibujos además que sobreexcitan a los niños, son mucho más rápidos. Y yo no sé si eso puede tener algo que ver con esta pandemia de TDAH que hay, pero... ¿Qué es eso, pandemia de TDAH? Pues básicamente ese trastorno de déficit de atención que se basa en que los niños están como sobreexcitados, ¿no? Que no se pueden calmar, que tienen una actividad frenética. Y entonces lo que te digo, ahí hay muchas cuestiones, que hay algunas que pueden ser de comportamiento, pero hay otras que son decisiones empresariales. Es decir, cómo la gran industria mira a los niños. Ya has esbozado más o menos todo. Las causas, me has dicho que pueden ser todas esas. Esos son los síntomas. Los síntomas, perdón. ¿Hay algo fisiológico que haga que la gente, los niños ahora estén mucho más adelantados? Algo quizá en los genes que hace que la adolescencia sea más temprano, la niñez se acabe antes. Son temas culturales.
Solo culturales. Solo culturales. Digamos que la infancia es la forma de lo que está cambiando no son los niños exactamente, bueno, son diferentes, pero lo que está cambiando es la forma de ser niño. Es decir, cómo te comportas, cómo tú estás en la sociedad, el poder. Porque tú piensas una cosa, ahí por ejemplo, yo he hecho un estudio a lo largo de varias décadas, concretamente pues desde los años 50 del siglo pasado, de cómo por ejemplo las películas representan a los niños. Tú piensas que nosotros venimos de unos momentos, unas películas que era, digamos, esa infancia del niño habla cuando te pregunten. De estas películas de blanco y negro, que el niño pues prácticamente no tenía ningún poder, ¿no?, sobre la familia, etcétera. Luego hubo, sobre todo en los años 80, que fue un poco la década dorada de las películas de niños, que los niños empezaron a cambiar en el cine. Luego veremos qué importancia tiene esto, porque esto tiene un vector de ingeniería social muy interesante, pero como te digo, en los años 80, que quizás fueron aquellas películas pues, como los Goonies, por ejemplo, el extraterrestre, en esas películas los niños ya son protagonistas, y muchas veces esas películas los niños son casi más inteligentes que los adultos. El adulto siempre pues aparece un poco como que va por detrás, que son así, ¿no? Un poco. Y luego está lo que yo he llamado la hegemonía de los niños, que son las películas modernas donde el niño manda. O sea, donde los niveles digamos, las figuras de autoridad en el cine están completamente opuestas a lo que era el primer periodo. Por ejemplo, hay películas, por ejemplo, En busca de la felicidad, el que decide es el niño. El padre siempre está como tratando de convencerle, oye, mira, vamos a hacer esto, y siempre parece como que el niño es el quien tiene la última palabra, quien decide, tiene que ser el adulto quien le ruegue, qué hacemos, etcétera, ¿no? Esto parece una tontería, pero el cine educa. Las empresas, porque básicamente aquí lo que ha pasado es que en el último siglo ha habido un cambio cultural importante. Nosotros hemos pasado de ser, que nosotros, tú también, en aquel momento, nosotros hemos sido niños que fuimos educados por la Iglesia y el Estado, y ahora los niños los están educando las empresas. Ese es el cambio más brutal que hay, y son todo este emporio mediático de intereses, de modelos que se copian de la publicidad, etcétera, que ahora mismo son los que están definiendo qué es lo que es aceptable o no en el comportamiento infantil, bueno, y de adultos también. Vale. ¿La fantasía la han cortado de repente? ¿Por alguna razón? Esa fantasía que teníamos todos los niños hasta una determinada edad. Hay dos estrategias que a mí me llaman la atención. Una es hacerles adolescentes antes de tiempo, y otra es la crisis de la autoridad paterna. La que quiera hasta cuanto antes. Pero mira, por ejemplo, hay una historia que a mí me llama mucho la atención, que es una técnica de marketing que se llama KGOY, y eso viene a significar en inglés Kids are getting older younger. Viene a significar los niños cada vez se hacen mayores antes, ¿no? Y básicamente lo que... Además, estos son luego técnicas que crean psicólogos y gente de marketing. O sea, etcétera. ¿Están pensadas anteriormente? Están pensadas absolutamente, y tienen un porqué. Y cuando te lo explico lo vas a entender perfectamente. Soy un poco burro entendiendo las cosas. No, lo vas a entender perfectamente, vale. Porque pienso una cosa. Digamos, hay un cambio importante en la infancia, que es el punto en el que ya se entra en la adolescencia o en la preadolescencia, si quiere. Y ese es cuando el niño empieza un poco a dejar de ser niño. ¿Qué edad se podría poner? Eso normalmente ocurre sobre los 13 años, 12, 13 años. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Tratar de adelantar ese momento hacia los 10, 9, y si se puede los 8 quizás sea demasiado, pero vamos a poner a los 9. O sea, vamos a ponerlo entre 3 y 4 años antes. Y tú dices, ¿y eso por qué? ¿Qué efecto tiene? Básicamente un cambio de consumo total. Esto, que parece así dicho una tontería, son miles de millones de ingresos de cuando estas estrategias tienen éxito. Básicamente el cambio está en hacer que el niño abandone el mundo del niño y se empiece a fijar en el mundo de los adultos. Una niña que es genuinamente niña, pues a lo mejor con 8 años ella tiene una muñeca, y a lo mejor con tener una muñeca la basta. Pero cuando tú, por ejemplo, y por eso también por eso básicamente se erradican los dibujos animados y la música, porque lo que se pretende es que ellos empiecen a consumir música de adultos y moda de adultos.
Entonces, cuando tú te fijas en el mundo de adultos, hay determinados contenidos que están, aunque son para adultos, están, digamos, la segmentación orientada a los niños. Es decir, hay cosas que son más de adultos, pero hay cosas que ya son de adultos, pero están enfocadas de tal manera y que, por ejemplo, son muchas de estas estrellas de rock, más o menos juveniles, que sí, son juveniles, pero también pueden ser consumidas por los niños. Y entonces, una niña, cuando esto en inglés la estrategia la llamaban adolescencización, es decir, como volverte un adolescente, entonces lo que consiguen con ello es que una niña que hace unos meses estaba contenta con una muñeca, ahora te va a pedir todo el consumo que tendría una mujer adulta, es decir, de pronto te va a pedir maquillaje, te va a pedir extensiones de pelo, uñas, tacones, minifaldas, etcétera. Y eso es de hecho, yo creo que ahora mismo te sonará el término hipersexualización, sí, de las niñas, ¿no? Sí. De cómo son niñas que son muy jóvenes, pero las visten como mujeres, etcétera, etcétera. Es un marketing, desde mi punto de vista, muy agresivo, que lo que busca es acortar la infancia para meter a los niños en los patrones de consumo de los adultos. Como un mercado nuevo para poder sacar dinero. Claro. Vale. ¿Diferencia entre niño y niña en los géneros? El tema de la hipersexualización yo lo he registrado más en niñas. Creo que si la hay en niños no es tan evidente, pero evidentemente luego lo que ha cambiado también mucho es la industria del juguete de una manera brutal. Acuérdate, nosotros jugábamos en la calle, sí, es decir, y con una pelota pues vas que te chutas, nunca mejor dicho. En cambio ahora no, ahora mismo por ejemplo los juguetes han sufrido un desarrollo tremendo. De hecho, fíjate, por ejemplo, volviendo un poco a las muñecas, aunque pasa en todo, tú antes tenías una muñeca y tenías suficiente en el sentido de era un tesoro. Claro, es que ahora si te das cuenta, los juguetes son colecciones. Si tú coges la Barbie tiene un coche, tiene una casa, tiene un chalet, tiene accesorios. O sea, es imposible tener el juego completo, porque ya no es que tengo esa muñeca, sino que tú entras en el mundo de los accesorios y eso es prácticamente infinito. Luego también son juguetes cada vez más sofisticados, juguetes que tienen, bueno, y lo hemos alguna vez hablado en Espacio en Blanco cuando hablábamos de el espionaje doméstico, porque son luego juguetes que tienen inteligencia artificial, que en ocasiones graban las conversaciones con los niños y las suben a sus servidores de internet, que luego ya los analizan y tienen así un conocimiento muy, muy profundo de la psicología infantil. De hecho, una de las cosas de vanguardia que hay con esto ahora es que las grandes fabricantes de juguetes, etcétera, etcétera, tienen laboratorios de niños. Es decir, los que son los testers, los que prueban los juguetes y hacen toda esta ingeniería de producto, ya son directamente niños, ¿no? Otra de las causas decías que era la falta de autoridad. Eso es una estrategia tremenda. Básicamente la estrategia... espera, te pregunto, ¿a ti te ha zurrado el profe alguna vez cuando estabas en clase? ¿O ya no llegaste a esa época? Yo me llegué justo cuando lo quitaron. Vale, pues a nosotros nos han zurrado montones de veces por cualquier causa. Si haces eso a un niño ahora, te denuncia. Y no digo que esté bien hacerlo. No, pero ha habido un cambio brutal. Sí. Que luego, por ejemplo, mucho se habla del bullying y tal. No, en mi época había bullying. Pero un profesor que iba a hablar con los adultos, o sea, con los niños pasaban miedo muchísimo más. Ahora prácticamente se ríen de ellos, ¿no? Pero vamos a la estrategia, porque a mí esto, de todas las cosas del libro, es las que más me interesa que la gente sepa, porque yo creo que es lo que más sufrimiento genera sobre todo a los padres, pero incluso también a los niños. La cuestión funciona así: la industria está enfrentando a los padres contra los hijos. Sí, de una manera abierta. De una manera abierta, y te voy a explicar por qué. Primero, lo que han hecho es, como te decía, ir erosionando la autoridad del padre, de muchas formas, ¿no? Si quieres luego contamos en el cine cómo se hacen todo esto, cómo son los modelos, pero date tú cuenta que ahora mismo, por ejemplo, existe ese rol de padre-colega, que eso no existía en el pasado, porque claro, ahora ya ellos han ido de alguna manera moviendo la ventana de Overton. La ventana de Overton es una técnica de manipulación que bueno, lleva tiempo, pero básicamente ellos lo que van haciendo es como van cambiando lo que es normal en la sociedad. A través de series, de televisión, de cine, de los modelos de comportamiento, lo que van haciendo es
es que pues antes ser autoritario era algo que no te desacreditaba socialmente, y ahora ser autoritario, prácticamente que tú le digas que no a un niño, o esto es lo que hay, o que un padre diga esto es lo que hay porque yo soy el padre, eso ya es casi inconcebible, ¿no? Todos estos cambios culturales, porque decíamos que eran las empresas las que nos van educando poco a poco, tiene un objetivo empresarial. Y el objetivo es el siguiente, tú date cuenta, es un esquema muy sencillo también, pero que en el momento que lo entiendes y lo ves cómo funciona en acción, te das cuenta que es terrible. Básicamente, el objetivo de la publicidad es poder vender, ¿no? Vender. Vale. Entonces, ¿tú a quién le vendes? A quien tiene poder adquisitivo. Entonces, las campañas de publicidad deberían estar orientadas a los padres, ¿no? A los adultos, que son los que tienen poder adquisitivo. Los niños no tienen poder adquisitivo, pero tienen una ventaja sobre los adultos. ¿Cuál es? Que ellos son mucho más vulnerables para la publicidad. Un adulto tiene poder adquisitivo, pero a lo mejor no se cree la publicidad. Los niños sí, pero ellos encontraron, vamos a decir, un cortocircuito, una vía al bolsillo del padre, pasando por los hijos. ¿Y eso qué es? Básicamente empezaron a hacer publicidad orientada a los niños porque se dieron cuenta que los niños influían a los padres mucho más que cualquier tipo de publicidad. Entonces idearon una serie de técnicas que el más famoso se llamó de Nag Factor. El Nag Factor, Nag significa dar la lata en inglés o portarse mal. Entonces lo que hicieron fueron una serie de técnicas que enseñaban a los niños a portarse mal para que los padres les contaran más cosas. Y eso funcionó brutalmente, pero brutalmente, o sea, de hecho ahora mismo es muy palpable, ¿no? De cada vez desde hace unos años más estar en una tienda, en un supermercado, un niño enrabietado porque quiero eso. Tú mira al final cómo es todo el escenario. El padre cada vez tiene más autoridad, o sea, menos autoridad. El niño cada vez tiene más. Luego los modelos, porque fíjate, yo por ejemplo tengo películas analizadas que me llaman muchísimo la atención. Cuando tú empiezas a verlo con este prisma, es que es como poder ver la realidad con otros ojos. Te cuento una escena. Había una escena que viene un padre y lo que viene, como te digo, un poco rogándole al niño. Oye, mira, vamos a hacer esto. El niño, no lo sé, venga, Johnny, vamos a tal sitio. Y de pronto Johnny pues se enfada y da un grito que dice, ¡no! La siguiente escena es el padre mirando a cámara, asintiendo como diciendo, bueno, pues no. Esa escena no es inocua, esa escena educa. Y aunque tú no sepas que te está educando, pero si tú eres un niño de 7 o 8 años y lo ves, dices, bueno, pues dar un grito aquí y decir que no con todos mis pulmones es una estrategia. Yo tengo casos documentados de niños que han cambiado su comportamiento incluso por una tarde de exposición a la televisión. Entonces, claro, ellos empezaron, la estrategia fue, hemos dicho, quitar autoridad a los padres, dársela a los hijos, aprender a que se porten mal, y entonces lo que dejaron es hay una publicidad hacia los padres y se mantendrá siempre, pero cada vez hacer más publicidad hacia los niños para que sean los niños los que elijan. Entonces, esta evidentemente es una publicidad, una estrategia muy de familia. En 2008 en Canadá hicieron un estudio de que cómo de efectiva era esta publicidad, y se dieron cuenta que en torno al 90% de las decisiones de compra de una familia ya venían mediadas por los niños. Eran los niños los que decían, mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá quiero esto, mamá quiero esto, y básicamente es eso. Al final estás enfrentando a padres contra hijos, estás haciendo que los niños no acepten un no por respuesta, estás haciendo que los padres se sientan culpables y digan que no, pero al final todo esto es una estrategia para que tú te gastes más dinero en lo que ellos quieren. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Y esta noche aquí en Radio Nacional de España con Miguel Ángel Ruiz, hablando de la destrucción planificada de la infancia. Me estás dejando hecho polvo. Te está cambiando la cara, Miguel. Me estás dejando hecho polvo. Cuando llegué ponía esa era de como diciendo, a ver qué me va a contar este. Me estás dejando hecho polvo. Supongo, bueno, has dicho películas. En alguna parte de tu libro he leído series que hay ahora, las supernenas, Peppa Pig, que yo no la conozco, Bob Esponja, yo me he tragado mucho Bob Esponja. ¿Estos son formas de educar a los niños, maleducar a los niños, o enfocar en una educación que nos interese? Date tú cuenta de una cuestión. Nosotros pensamos que el entretenimiento
es simplemente eso, entretenimiento, y desde hace muchos años se sabe que no. Por ejemplo, hay estudios pioneros, sobre todo de Humberto Eco, que veía un poco qué valores tenía lo que se llama la cultura de masas. La cultura de masas es la forma que tienen las élites de educar ahora a la gente. De hecho, había un sociólogo, creo que era Luhmann, que decía que lo que sabe la gente la sabe a través de los medios de comunicación, porque incluso aunque tú seas una persona muy formada y tengas un doctorado, etcétera, o sea, son tantos los temas que construyen un poco la mente de una persona que al final todo lo sacas o por la tele o por la radio o por medios de comunicación, periódicos, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente ellos se dieron cuenta de una cuestión. Tenían una herramienta, porque básicamente lo que ha pasado a lo largo del siglo XX es que llegamos a tener unas empresas de comunicación absolutamente tan potentes que ellos se dieron cuenta que podían diseñar el futuro, o sea, podían diseñar ciudadanos, podían definir cómo era el tipo de gente que ellos querían crear, ¿no? Y de hecho hay una parte que a mí me parece tremenda, ¿no? Que de un libro de 1946 en Estados Unidos, que se llama El arte de la persuasión, y que lo que viene a decir es casi cito textualmente de memoria, dice: lleva cierto tiempo, dice, pero si tú quieres estar en el negocio es muy rentable de hacer. Dice, educa a 1 millón o a 10 millones de niños, dice, en los valores que tú quieres. Dice, al final serán futuros consumidores que marcharán a la guerra al grito de ya cuando tú lo pidas. Psicología de masas, 1946. Eso luego se ha aplicado de una forma masiva. Entonces, lo que no hay que poder, lo que una persona no puede decir es que todas estas cuestiones, por ejemplo, la publicidad oculta en las películas, pero sobre todo la publicidad desnuda, está dando muchísimo modelos de comportamiento. Te voy a contar, por ejemplo... Y además sin darnos cuenta, de manera inconsciente. Es que la publicidad oculta funciona mejor que la propia publicidad. ¿Por qué? Porque tú en la publicidad sabes que te están vendiendo algo, pero la publicidad oculta no. Hay una cuestión muy importante que también cuento en el libro, que bueno, es un capítulo, una parte que se llama cuando el marketing no funciona. Porque cuando el marketing funciona, que también es impresionante, pero ¿qué pasa cuando no? Y ellos se dieron cuenta, hicieron una serie de estudios y tal. Cada vez que un producto falla, la pregunta es: ¿por qué está fallando? Y ellos se dieron cuenta de que había muchos obstáculos culturales, ¿no? Piensa que nosotros, por ejemplo, veníamos de una educación judio-cristiana, católica, que tiene unos valores, que te pueden gustar más o menos, pero esa era la matriz cultural de España, ¿no? Y entonces esta gente lo que se dieron cuenta que esa forma cristiana de ver la vida, pues te ponía ciertos mandamientos, de hecho concretamente 10, ¿no? Que uno de ellos, pues eso, la gula es un pecado, la lujuria es otro, que las cosas sean sobrias, evidentemente, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Tú no has observado yo creo que cada vez pasa menos, pero por ejemplo en los años 80 había muchas veces que además eran cosas que venían de América, y luego si quieres hablamos de América, que tiene... pero hay cosas que, por ejemplo, de pronto en la televisión hacían guerras de comida y empezaban a tirarse comida unos a otros y desperdiciaban comida. Claro, yo soy extremeño. Mi abuela extremeña de toda la vida, nació en 1820. De esas que han pasado en 1920 sería, ¿no? Sí, ella era, 1920. Vivió la guerra. De esas que han pasado hambre. Claro, ella cuando veía en la televisión que estaban tirando comida, mi abuela sufría. Ajá. Mi abuela sufría, pero mi abuela al final yo creo que, bueno, pues tuvo eso, fue de esta generación que toda hasta el final de su vida atesoró cosas porque no sabía cuándo iban a faltar. Entonces ella cuando veía en la tele que la gente desperdiciaba comida, eso para ella era escandaloso. Cuando yo analizo todo esto y voy viendo todos los estudios que había de publicidad moderna, me doy cuenta que los publicistas se dieron cuenta que esa forma nuestra de atesorar, de no desperdicio, de no tirar la comida, en el fondo era enemiga del consumo. Porque no sé si tú has visto, por ejemplo, muchos anuncios, pues si van a coger un batido, pues o yo qué sé, como el Colacao, son 2 cucharadas de Colacao hacia arriba. Si llegas, por ejemplo, crema de dental, pues es, o sea, todo es como subliminal. Subliminal, pero que todo es como muy abundante, ¿no? Es todo eso. Entonces, ellos se dieron cuenta que mientras nosotros tuviéramos esa sensibilidad de despilfarro, no íbamos a ser buenos consumidores. Entonces, poco a poco fueron metiendo esa cultura, y además tú lo ves en publicidad todo es super size, todo es double, todo es grandísimo,
para ir entrando en esa cultura del consumismo, de gastar, etcétera, ¿no? Y bueno, y al final es algo que ha llegado aquí, ¿no? El super size, que es como el tamaño grande o extra grande, pues eso es algo que ahora es normal, pero que antes era como vas a pedir todo eso, ¿no? Ya. Y esta es la realidad de muchas de las cuestiones. Yo cuando ya di con esto, me di cuenta que explicaba tantos detalles de la vida que yo no me había... que los había notado, pero no les había dado además una explicación, y todo es así, efectivamente. Vale, y para colmo de repente llegan los teléfonos móviles y los niños con teléfonos móviles desde 7, 8 años. Supongo que esto también habrá influido o estará influyendo en esa planificación de la infancia para destruirla. A ver, lo que pasa es que cuando tú haces una investigación de este tipo salen muchas cosas, ¿no? Y luego tienes un poco que ver cómo todo eso va encajando un poco en tu investigación. A mí mucha gente me dice, pero esto no pueden ser casualidades. Vale, tú te acuerdas, mira, 1995. En 1995 no había apenas teléfonos móviles en España, y los que había prácticamente nos reíamos de ellos. Y vayan carísimos. Y además eran inmensos. En apenas 6-7 años, 2000, 2001, 2002, prácticamente ya nos reíamos de quien no tenía teléfono móvil. Claro, tú dices, ¿esto está planificado? Evidentemente. O sea, tú sabes, mira, yo no sé cuánto, me parece que había como unos 20 millones de teléfonos fijos en España. En esos años pasó a haber más números móviles que fijos. Y claro, tú eso no lo puedes hacer si eso no es un plan de negocio. Porque esos son, yo te digo que soy ingeniero de telecomunicaciones, esos son miles de antenas que tú tienes que poner, miles de células de cobertura, miles de tiradas de cable. O sea, tú eso no lo haces en una previsión, etcétera, etcétera. Entonces, además acuérdate, ¿tú te acuerdas que los primeros móviles nos los regalaban? Sí, eso es lo que te iba a decir, los regalaban, sí. Claro, pues como hacen muchas veces los narcos, la primera dosis se te regala, tú te crean una necesidad, ahora pagamos por ello, y luego fueron inteligentes y ahora saben que nos espían, etcétera, etcétera. Una de las cuestiones que hay es que, claro... Has dicho que con los teléfonos nos espían, lo dejo ahí. Pero eso ya lo sabes tú, Miguel. Bueno, lo dejo ahí, vale, sigue. Y entonces, claro, ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Que esos teléfonos ya no son como los teléfonos de antes, porque para empezar, esos teléfonos ya son nuestra ventana al mundo, ¿no? Pero esos teléfonos son productos absolutamente sofisticados. Aparte de que casi que puedes ya hacer cualquier cosa con un teléfono, esos teléfonos están en lo que encardinas un poco en lo que se llama el capitalismo de la atención, que tiene que ver todo esto con internet, redes sociales y tal. Y básicamente el objetivo de todas esas empresas es que tú pases la mayor parte, o sea, el mayor tiempo posible conectado. Son, por ejemplo, todas estas técnicas que se llaman de scroll infinito, de gratificación por dopamina del cerebro, ¿no? Que básicamente pues son de estas cosas que los likes, esas notificaciones que interactúan con tu cerebro, que al final se saben que tiene una huella cerebral pues muy parecida a las drogas duras. Bien. Aquí hay una cuestión... A las drogas duras, has dicho, lo dejo ahí también. No, sigue. Pero hay estudios, o sea, que es que, de hecho, si tú coges la bibliografía de mi libro, vas a encontrar muchos estudios científicos de esto. Lo que a mí me llama la atención de mi libro es que nadie haya aglutinado todo y haya querido sacar conclusiones, pero está todo publicado. Con los niños pasan dos cuestiones. Una es que ya hay una generación de niños que está siendo educada por las pantallas. Pero las pantallas, como digo, no son inocuas. Y las pantallas son muchos de los contenidos que tienen para niños, pues están hechos por psicólogos, sociólogos, etcétera. Educan. Porque date cuenta que también a los padres nos han ido encerrando cada vez en una vida laboral más ocupada, y han descubierto que el niño se calma con la pantalla. Con lo cual, ellos lo que quieren es que no sean los padres quienes eduquen a los niños, sino que sean las pantallas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay también una especie de mito que dicen, mi niño es muy inteligente porque él desde muy corta infancia maneja el móvil. ¿Tú quieres saber cómo fue el proceso de diseño de los móviles? Porque fue terrible. Una de las cuestiones que hicieron era que tenía que ser tan fácil de usar que prácticamente cualquiera lo pudiera usar, porque ahí estaba la base, en esa simplicidad estaba la accesibilidad a todos los móviles, ¿no? Experimentaron con primates.
chimpancés y orangutanes. A los orangutanes les daban así como una tablet más grande, que pues eso, tienen esos dedos, y cuando ellos se dieron cuenta que el sistema era tan fácil que hasta un orangután o un simio, ¿no? Un chimpancé era capaz de usar esos menús, dijeron, ahora esto está maduro para implantarse en el ser humano. Con razón te llamaba yo conspirólogo. Vale, nos meten los móviles, se lo damos a los niños desde muy pequeñitos, les están educando a través de lo que ven ahí y llegan las redes sociales. Eso supongo que será también algo súper preparado para, o son, bueno, no iba a decir son buenas o malas dependiendo cómo las uses, pero hay un instinto por debajo, un plan para... ¿Cuántas horas quieres que hablemos de esto? Mira, te cuento. No, tenemos 3 o 4 minutos, ¿no? No, mira, a ver, hay muchísimas cuestiones. Desde lo que yo llamo escuelas de cosificación a, por ejemplo, lo que son las listas de niños. Mira, hace unos años se filtró en Australia, que lo filtró uno de los ex dirigentes, bueno, gerentes de Facebook, que Facebook lo que tenía era una especie de algoritmo oculto que detectaba niñas que estaban deprimidas. Porque por las conversaciones, pues claro, tú puedes establecer una serie de etiquetas, ¿no?, que activen metadatos, y que entonces tú lo que haces es una lista de personas que pueden tener que pueden estar pasando un mal momento. Lo habrá de todos tipos, pero la que filtraron era de niñas. Y tú dices, ¿para qué le sirve a Facebook saber si mi hija de 15 años está pasando un mal momento? Pues básicamente porque en el momento en el que el algoritmo detectaba que esta persona está pasando un gran momento, las metían como en una lista y les daban una publicidad que era bastante más agresiva, pensando que podían ganar más dinero con ellas. Ese es un punto. Y luego, ahora, otro que es muy importante, sobre todo con el tema de la infancia, es de cómo se construye la autoestima en los niños. Cuando nosotros éramos pequeños, pues la autoestima siempre, sobre todo en un niño, que es cuando está creando su identidad, cuando está aprendiendo quién es, antes la autoestima era que tú te lleves, bueno, pues que te sintieras respetado, y por ejemplo que tú en el cole en el patio del cole tuvieras amigos, ¿no? Esto yo no digo que ya no valga, pero ya no es solo así. ¿Por qué? Pues porque ahora los niños les están de alguna manera cosificando en redes sociales, en el sentido de que cuanto más likes tienes, más vales. Entonces tú lo primero que estás aprendiendo es que la validación es externa. Es decir, que un montón, porque antes por lo menos los que tenías que aceptarte eran tus amigos. Ahora es Internet, que es ese gran gigante sin rostro, que tú no sabes quién te está dando like. Igual te está dando una persona de al lado de tu casa, que es tu vecino, pero a lo mejor también un hombre de Australia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los niños desde primera infancia empiezan un poco a entender lo que es esa idea, aunque sea intuitivamente, esa idea de la audiencia. Tú sabes, por ejemplo, cuando hacemos un programa bueno, sube la audiencia, cuando hace uno malo, bajas, y de hecho vas un poco, es interactivo. Pero date cuenta, si tú eres una niña o un niño de 10, 12, 13 años y que empiezas a ver que si tú haces un poco el tonto, de luego acabaremos en TikTok, si tú haces un poco el tonto, igual suben ese número de likes. Si tú tienes más likes que tu compañero, eres más guay. Si eres más guay, al final tú estás sometiendo tu propia autoestima en una validación externa en forma de comentarios, de likes, etcétera, etcétera. ¿Dónde está un poco el límite en eso? O sea, date cuenta que son cuestiones que se empiecen a absorber en una infancia muy joven. De hecho, hay una cosa que yo pongo que es como nos enseñaron a posar. Si tú ves las fotos que nosotros teníamos en los años 80, nosotros no posábamos, eran niños que salíamos así de pie frente a la foto, a veces poníamos un poco cara rara para hacer la broma, pero ya está. Tú ahora mismo coges una cámara y todos los niños hacen poses. Sí, los labios, no sé, esas cosas que los hacen. Labios, los corazoncitos, sí. El no sé qué. Eso que muestra, eso que le dice a un investigador social, que todos esos niños ya han introyectado la lógica de mercado en sus cuerpos. Wow, y faltaba la música que vamos a volver a escuchar ahora.
No se elegida esta casi al azar. Yo te cuento, un día iba en un autobús de noche en Latinoamérica. Supongo que el conductor iba con la música, pero a todo trapo. Aparte de los pasajeros era tronador. Yo salí del autobús queriendo matar a cualquiera, pensando que me habían puesto los cuernos, que yo que sé, que el otro. Increíble. Tiene tanto poder esa música. Y déjame que te diga, en alguna parte de tu libro dices que ya solamente se escucha gran parte de la música de verdad, ya no existe, sino que se escucha esto reggaetón, o no sé cómo lo vamos a llamar. ¿Está preparado, pensado para cambiar a la niñez? Bueno, está preparado, pensado para cambiar a toda la sociedad. Las cosas como son. O sea, no es un específico, lo que pasa que sobre la niñez incide más. Pero es que es lo que te digo, está en la música que hay. Tú acuérdate, mira, hay muchas cosas que solo se entienden cuando se hacen comparaciones temporales, ¿no? La música, de hecho, date cuenta que cada vez hay más música, ¿no? Cada vez hay más capacidad de crear música. La música que estamos hablando aquí es la música mainstream, es decir, la música grande, la música de las grandes discográficas. Pero está en todos sitios. Tú vas ahora mismo a un centro comercial y es esto lo que vas a oír. ¿Esto educa? Sí. Tú acuérdate cómo era, por ejemplo, la música de los años 60 y 70, sobre todo, ¿no? Pero también los 80, por ejemplo, tenía Serrat. No es, o sea, esta música, no sé, acuérdate de aquella canción, Mediterráneo, sí. No es esto igual que esta que te dice que me gusta que me ponga violenta. Sí. O sea, todo eso educa. Los cantautores ya no existen. Lo que era... Alguno que otro hay por ahí, ¿no? Bueno, pero no se los promociona de la misma manera. O sea, que existan, sí, ¿no? Sí es lo que te digo, ahora es cuando más música hay. Pero no es lo que... De hecho, ¿dónde está esa gente en los 40 principales? ¿Me entiendes? Entonces, todo esto es un cambio cultural muy importante. Ahora mismo lo que hay, por ejemplo, de hecho la idea está un poco de amor romántico, ya no existe. Que antes, bueno, hay gente que decía que eso era tóxico y tal, pero es que, por ejemplo, el reggaetón, lo que promociona son, por un lado, la guerra de sexos, es decir, que los hombres dominan a la mujer y que las mujeres dominen a los hombres. Puede ser un poco como siempre el hombre o la mujer alfa que tiene un montón de seguidores pero que ya no se compromete con nadie. La promiscuidad y una serie de valores que al final son... Bueno, de hecho es que el reggaetón es probablemente la música más machista de la historia. Y curiosamente... Ahora mismo se oye en todos sitios. No podemos mirar al otro lado y pensar que eso no tiene una afección. Porque de hecho, acuérdate, por ejemplo, nuestra generación, cuántas veces nos hemos enamorado, cuántas veces nos han roto el corazón y hemos recurrido a la música en ese consuelo. Pues no sé, acuérdate todas las canciones de Alejandro Sanz, de Sergio Dalma. Ahora eso ya casi no hay. Si tú ves esta música de ahora, es infinitamente menos sentimental que la música de décadas atrás. Y además la haces con un ordenador, 4 acordes, no sé cómo... ¿Un vocoder? Un vocoder y ya está todo hecho. Uh-huh. Pero además no solamente es eso. Piensa, por ejemplo, que también las ideas cada vez son más sencillas, promocionan una forma de hablar que es un castellano mal hablado, un poco en el sentido purista, ¿no? Que es estos dialectos así, sobre todo yo creo que son de Puerto Rico, etcétera. Oye, bro, y esas cosas que se dicen. Bueno, ¿no? pero date tú cuenta que eso, que nosotros lo podemos ver como una rareza, porque claro, el tema está que al ser adulto tú empiezas a ser un poco... Esto ya no te llega tanto. Pero ya. Cuando tú eres un niño o cuando tú eres un adolescente, estos son los modelos a imitar. Tú quieres ser como ese. Y eso es lo que es terrible. Porque eso, evidentemente, lo vuelvo a decir, soy un pesado, eso educa. Nos quedan 3 minutos. Me has dejado hecho polvo ya la destrucción planificada de la infancia. Es decir, que hay planes para... hacerse con los niños para que vendan. Déjame que te cuente una cosa. Hace mucho tiempo, y lo hemos dicho algunas veces en el programa, decían que iba a venir una generación de niños, cristal lo llamaban, índigo, con superpoderes, con un ADN diferente, con muchos poderes y con capacidad de cambiar la historia de la sociedad. Esas mentes de por ahí arriba que tú has estudiado ahora se han dado cuenta de eso y han dicho, tenemos que parar todo este movimiento de esa gente guapa que viene, le vamos a dar móviles, le vamos a dar redes sociales, le vamos a dar música, para que no dejen de ser niños y solamente compren. Pregunto. Bueno, no lo sé, pero míralo. O sea, ¿tú crees que esa generación... Luego esto al final siempre es como una especie de guerra, pero evidentemente yo creo que... ¿Cómo lo diré? La infancia es un campo de batalla. Absolutamente. Vale, en 3 minutos, soluciones. ¿Qué podemos hacer? Los padres, los educadores...
En 3 minutos leer el capítulo 8, que se llama la paternidad rebelde. Aquí lo leo, paternidad rebelde, aquí lo tengo. Nadie quiere que eduques a tu hijo, el secreto de la niñez. Pero sobre todo hay una cita justo al principio del capítulo. Sí. Que yo creo que... Si los padres quieren preservar la infancia de sus propios hijos, deben concebir la paternidad como un acto de rebelión contra la cultura dominante. Esa es la cuestión. Cada niño es un campo de batalla. Esto es una guerra asimétrica entre padres y grandes corporaciones. Es difícil porque evidentemente pues esto está en todos los lados, pero yo voy viendo cómo los padres se están asociando, cómo están quitando los móviles, cómo están haciendo espacios seguros para la infancia, y yo creo que si los padres se alían y siguen las pautas que hay en el libro, especialmente el de revertir el tema de la pérdida de autoridad y otras cuestiones, yo creo que se puede. Restaura la autoridad, apoya a otras autoridades. Esto puede sonar un poco raro en estos tiempos. Sea un modelo para tu hijo. No premies con comida basura, estoy leyendo así por encima, nada de teléfonos móviles, censura doméstica, elige contenido, supongo, de lo que ven tus hijos, no sexualices a los niños, voy a seguir viendo, no les sobreexcites, están sobreexcitados, procúrales la autoestima más alta posible, únete a otros padres, no somos especiales y eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Hay solución para toda esta historia o ya estamos llegando tarde? Mira, yo en cierto modo, hay una cuestión que te dije antes que a mí me llama mucho la atención, y es que yo sepa, en toda la historia de la humanidad solo hay otro libro antes que este que habló de este tema, que fue el de Neil Postman en 1982 en Estados Unidos. Si te soy sincero, yo creo que este libro llega 25 años tarde. Este libro ya se podía haber escrito en España en el año 2000. La cuestión es, ¿por qué no hay más libros así? Yo, desde luego, no me voy a dar por rendido. He escrito el libro, vendrán más, porque es un tema inagotable, pero yo lo que quería, y gracias a ti, Miguel, de hacer publicidad, porque yo lo que quiero es promoción, no publicidad. Promoción, perdón, sí, además sí. El sesgo, no, pero quiero que haya un debate social, que los padres entiendan lo que está pasando. Que nos demos cuenta de ello, ¿no? Claro, porque sobre todo a mí lo que te he contado antes, esa estrategia de enfrentar padres contra hijos, que yo veo que a los padres les genera mucho sufrimiento, ¿no? Mucha frustración, de ver que no tienen, que les cuesta mucho, ¿no? Educar a los niños y que hay determinadas cuestiones, y yo creo que era una guerra asimétrica. Y creo que si los padres entienden lo que está pasando, empiezan a tener posibilidad de gestionar las cosas en casa de otra manera. Ojalá lleguemos a tiempo. Miguel Ángel, espero que hayas satisfecho tu deseo de hacer un programa desde Radio Nacional de España en Santander, enfrente del aeropuerto y al lado del puerto. Forma de contacto contigo, si quieren saber más, meterse contigo o leer este libro, La destrucción planificada de la infancia, ¿cómo pueden hacer? Pues nada, en mi perfil de Facebook Miguel Ángel, o sea, Miguel Ángel Ruiz. En mi página web Deep Politics también me pueden escuchar de vez en cuando en un programa maravilloso que es Nueva Dimensión de Cantabria, o si no en otro podcast, Falsa Bandera. Ahí estamos. Vale, vuelvo a repetir tu página web. deep-politics.com. Como siempre ha sido un placer reencontrarte aquí en Cantabria. Que sigamos. Que sigamos. Y gracias con esa mente que tienes, que de vez en cuando haces que se abran más mentes para darnos cuenta de lo que está pasando. Bueno, a ver si es verdad. Ojalá, gracias. Una pausa hemos de hacer. Nos vamos a dejar unos minutos con las noticias y regresamos enseguida. Tras ellas vuelve el misterio aquí a vuestra casa, Radio Nacional. Nos espera un viaje hasta China para descubrir extraños lugares y una historia desconocida para casi todos nosotros y que une a España con ese gigante asiático. No os lo perdáis. Y además nuevas voces que se unirán al programa con temas sugerentes. Redes sociales abiertas, Blanco Radio RNE, y listas para vosotros. Y después de las noticias regresamos, no os vayáis.